gustaría poder mencionar el propósito para aquellos que toman nota. Y el propósito de este sermón es ser guiados por la palabra de Dios. Fácil, ¿cierto? Parece que no. Fácil, ¿o no? El título de nuestro sermón, Restauración por la palabra de Dios. Y vamos a observar 3 puntos. El primer punto, que el pueblo oye la palabra de Dios, y esto estará enmarcado en los versículos 1 al 3. El segundo punto, el pueblo entiende la palabra, y esto estará desde el versículo 4 hasta el 8. Y el tercer punto, el pueblo se goza en la palabra, desde el versículo 9 al 12. Queridos hermanos, querida iglesia, hoy abrimos nuestras Biblias en Nehemías 8, un pasaje que nos traslada a un momento glorioso de restauración espiritual. Ya no solo la restauración de los muros, sino algo mucho más relevante e importante, la restauración espiritual que debemos tener como creyentes. Por eso quiero invitarlos a que podamos observar nuestro primer punto. Mantenga su Biblia abierta para que pueda estar guiándose en medio de este sermón. En nuestra primera escena, queridos hermanos, vemos cómo el pueblo le pide a Esdras escuchar la palabra de Dios. Y yo no sé si a ustedes les pasó al escuchar la narración de este texto, pero esta es una escena conmovedora. ¿Y por qué decimos que es una escena conmovedora, mis hermanos? Porque este deseo, el deseo de querer escuchar la palabra de Dios, es fruto del Espíritu Santo. El anhelo por sumergirse en las Escrituras y querer escuchar la ley de Dios no es natural al corazón humano. ¿Se acuerdan ustedes que dice Pablo en Romanos 3? Que somos pecadores, que somos injustos, que no hay ninguno bueno, que no hay ninguno que busque a Dios. Eso quiere decir que la carne no busca la verdad. Naturalmente el ser humano no busca a Dios. No deseamos a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo aparece en la escena, Él actúa. Y hace que tanto este pueblo en Nehemías 8 como nosotros queramos obedecer y sumergirnos en la palabra de nuestro Señor. Y esto es lo que vemos en Nehemías 8. Al comenzar este capítulo, leemos que el pueblo se juntó como un solo hombre, queriendo señalar, mis hermanos, que había unidad, que había un mismo sentir. Podemos decir que el pueblo se unió porque reconocía su necesidad y su dependencia de la revelación divina. El texto nos dice que estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía escuchando la palabra de Dios. ¿Cuánto es eso? Como 6 horitas más o menos, ¿no? 6 horitas escuchando un sermón. ¿Qué tal? ¿Están preparados? Porque de aquí no se van temprano. Este detalle, mis hermanos, revela que la Escritura era valorada más que la propia comodidad. Porque sin duda 6 horas estando de pie o estando sentado es incómodo. Pero si ustedes se fijan, el texto nos dice que la multitud estuvo de pie y estuvo en silencio. Y esto muestra reverencia, muestra esa disposición del corazón y muestra cuál es la verdadera prioridad: estar sumergidos en la palabra de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta que el pueblo no pidió milagros como siempre lo hacía? ¿Que no pidieron bendiciones materiales? ¿Que no pidieron profecías? ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? La Escritura, la ley. Y esto es impactante, mis hermanos, porque revela que el pueblo, después de todo lo que habían pasado, entendían que sin la palabra de Dios estaban espiritualmente muertos.
Mi pregunta para ustedes como iglesia es, ¿ustedes entienden que dependen completamente de Dios y su palabra? Es necesario señalar en este punto que esta hambre espiritual no fue provocada por ninguna estrategia humana. Nosotros no somos capaces de abrir espiritualmente el apetito de una persona. Por eso no depende de qué tan bueno sea el orador, mis hermanos. No depende de cuán carismático sea. Es el Espíritu Santo quien despierta el corazón del hombre para sentir este deseo de querer escucharlo. Hoy vivimos en una época en donde abundan los métodos, las estrategias, las fórmulas para hacer crecer las iglesias, para atraer las multitudes. Sin embargo, la verdadera hambre espiritual, que es un anhelo profundo por la palabra de Dios, por la presencia de Dios y por la santidad, no puede ser fabricado por técnicas humanas. Por eso, más que confiar en nuestras propias capacidades, en nuestras propias habilidades, debemos orar con humildad, pero también con urgencia. Señor, despierta en nosotros un hambre nueva por ti. ¿Alguna vez has orado así? Señor, haznos sentir la necesidad desesperada de estar en tu palabra y sentir tu presencia. Solo Dios puede regenerar el corazón. Solo Dios puede abrir nuestros ojos. Solo Dios puede abrir nuestros oídos y encender ese deseo eterno por Él. Sin duda hoy hay Biblias por todos lados. Hay herramientas para poder aprender acerca del Señor. Tenemos sermones grabados, Biblias en nuestros celulares, en nuestras casas, en la iglesia. Tenemos herramientas, mis hermanos, seminarios, libros de teología, podcast, películas animadas. La pregunta es, ¿hay hambre? ¿Hay sed del Señor? ¿Hay clamor por Él? El pueblo de Nehemías no tenía acceso fácil. No tenía el mismo acceso que tenemos nosotros hoy. Pero lo poco que tenían, lo querían con todo su corazón. Tanto así que fueron capaces de escuchar por 6 horas la ley y la palabra de nuestro Dios. Lamentablemente la predicación fiel de su santa palabra ha sido reemplazada por charlas motivacionales. Tú eres el campeón. Decreta, ata, mantos proféticos. La predicación fiel de la palabra del Señor ha sido cambiada, mis hermanos, por payasadas, por espectáculos, por gritos en excesos. Pero Dios no alimenta al pueblo con espectáculos, ni con milagros, sino con su palabra. Te pregunto, ¿anhelas escuchar la voz de Dios? ¿Realmente quieres venir a la iglesia para escuchar la predicación de su palabra? ¿Vienes al culto con un corazón dispuesto? ¿O tu corazón hoy y tu mente están en otro lado? ¿Te preparas espiritualmente para venir? ¿O simplemente vienes por costumbre? Nosotros creemos que solamente se debe preparar el liturgo, el predicador o el que tiene alguna función dentro de la iglesia. ¿Y acaso el que oye no tiene que venir con un corazón preparado? Muchas veces la palabra no impacta en tu vida, no porque el predicador no predique la Biblia, sino porque tu corazón está lejos y no te has preparado. La preparación viene con un buen descanso para no tener sueño.
La preparación viene con escoger a lo mejor tu ropa para que hoy no andes corriendo, con levantarte temprano para llegar temprano a su iglesia. Preparándote, estando en la presencia de Dios para que este día puedas venir a adorar junto a tus hermanos y puedas agarrar nueva fuerza para comenzar una nueva semana. Si tu corazón no anhela la palabra del Señor, no es un problema de tiempo, es un problema de amor, de un amor desordenado. Amamos lo que nos importa. Y si no amas la palabra de Dios, es porque no te importa. Si no amas a tu hermano, es porque no te importa. Si no amas a Dios, es porque no te importa. El pueblo de Nehemías estaba sediento, hambriento. ¿Lo estás tú? ¿Te has vuelto indiferente a las Escrituras? ¿Acaso el celular, las redes sociales o tus afanes son más importantes que la voz de Dios eterno? ¿Acaso la lectura, la meditación de su palabra, nuestra relación con Él, tiene que esperar que tú tengas un tiempo? ¿Tiene que esperar que tú tengas ganas? Es que cuando salga del trabajo, es que cuando termine los estudios, es que cuando mis hijos sean más grandes. ¿Acaso Dios tiene que esperarte? ¿O debemos apartar todo lo demás para darle prioridad a quien se lo merece, nuestro Dios? El hambre por la palabra del Señor no se programa, mis hermanos. No podemos crear nosotros, como seres humanos, el hambre en otra persona. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso debemos orar: Señor, despierta en mí el deseo de estar contigo, de conocerte, de anhelarte, de amarte, de disfrutarte, de sentirte. Mis hermanos, en esta primera escena, no solo podemos observar que el pueblo oye la palabra de Dios, sino también somos invitados a observar que el pueblo entiende la palabra. Esta es nuestra segunda escena. Y en esta segunda escena observamos un incremento en torno a la palabra de Dios, porque ya no solo la escuchan, sino que ahora la entienden. Y es curioso destacar algunas observaciones. Por ejemplo, se nos dice que hay un púlpito elevado apuntando, mis hermanos, a la autoridad que tiene justamente la palabra de Dios en nuestras vidas. La ley tiene autoridad sobre nosotros y ella debe ser nuestra guía. ¿Acaso no decimos eso de la palabra del Señor? Que nuestra única regla de fe y práctica o conducta. Versículo 5 dice: Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. También es curioso destacar que en el versículo 6 vemos que Esdras bendice a Dios antes de leer y de enseñar al pueblo, mostrando entonces que toda predicación y todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida debe estar impregnada de la reverencia y dependencia de nuestro Señor. Acabamos de orar para que el Señor nos ilumine. Acabamos de orar, mis hermanos, para que el Señor abra nuestros corazones, porque dependemos de Él. Lamentablemente, mis hermanos, hay una arrogancia en nuestras predicaciones y en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos capaces, porque nos creemos autodependientes, porque creemos que son nuestras habilidades. Porque aquellos que predicamos, mis hermanos, pensamos que es nuestro conocimiento teológico el que impacta en los corazones de los demás. Somos arrogantes en nuestras acciones.
porque pensamos que nosotros vamos a cambiar al otro, cuando es solamente el Señor. Él merece toda honra y toda gloria, no nosotros. El motivo que tiene el predicador para pararse acá adelante no es para ser reconocido por los demás, sino es para que ustedes digan qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría es saber que tenemos a un Dios lleno de gracia, lleno de amor, que nos ilumina y nos guía en todo tiempo. Después de la exhortación de Nehemías, el pueblo fue a la adoración. Versículo 6. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Todo esto nos vuelve a recordar que para adorar a Dios correctamente debemos depender de Él y de la correcta interpretación, mis hermanos, de su palabra, donde nosotros descubrimos cómo Él quiere ser adorado. En la Biblia, no en tus emociones, no en tu corazón, no en lo que tú creas de cómo debe ser adorado, en su palabra. ¿Han escuchado ustedes el principio regulador del culto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos dentro de la iglesia? Porque Dios lo determinó así en su palabra. Y Dios, mis hermanos, debe ser adorado como a Él le place, no como a ti te guste. No vienes al culto a escuchar tu canción favorita. No vienes al culto a escuchar tu texto o al predicador que más te guste. Vienes a la iglesia a adorar al Señor, a bendecir a quien se lo merece, nuestro Dios. Los versículos 7 y 8 nos enseñan que habían encargados de enseñar correctamente al pueblo de Dios la ley. Recordemos lo que dice el versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Esto nos muestra, mis hermanos, que los líderes se preocuparon de que el mensaje fuera comprensible y no solo proclamado. Esto es la predicación expositiva. Leer el texto, explicar su contexto y aplicar esta verdad al corazón. Y este modelo no ha pasado de moda. Esdras, mis hermanos, no improvisó. No puso el dedo, no sé si lo han visto, en la ley y empezó a leer de donde sea. Preparó el púlpito. Los levitas fueron entrenados. La palabra se tomó en serio. No era simplemente una ocurrencia dominical, era el alimento del pueblo, mis hermanos. Y esto es un fuerte llamado para nosotros. Debemos prepararnos. Este lugar no se debe tomar a la ligera. La enseñanza de las Escrituras no debe ser algo tomado a la ligera. Debe ser con seriedad, porque estamos siendo portavoces de Dios, representantes de Dios en la tierra. En este pasaje vemos una clara separación de roles. Esdras leía desde el púlpito, pero los levitas iban enseñando entre el pueblo, ayudándoles a entender. ¿Les ha pasado que a veces en la predicación no se entiende todo? También no está la posibilidad de levantar la mano y preguntar ¿qué significa eso puntualmente? ¿Les ha pasado? Espero que no hoy día. Pero a veces pasa. Por eso es necesario que tengamos gente capacitada para poder aclarar dudas, para poder enseñar el Evangelio. Y fíjense, iban ellos enseñándoles, dándole el sentido correcto a la ley que iban leyendo, y yo me imagino una separación. Alguien que les podía explicar a los niños, alguien que a lo mejor
estaba trabajando con las mujeres, alguien que estaba trabajando con los adolescentes, alguien que estaba trabajando con los más ancianos, dándole el sentido para que ellos pudieran entender. ¿Se parece a lo que nosotros hacemos o no? Que el Señor nos capacite entonces y nos ayude para ir perfeccionándonos cada día más. En Hechos 8, versículos 30 y 31, tenemos la historia del eunuco que está leyendo Isaías. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero ¿qué le pasa a este eunuco? Está leyendo pero no entiende. Y aquí aparece mi tocayo, Felipe, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, prepárate, capacítate. Ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. La iglesia no necesita creatividad humana, necesita claridad divina. No vienes a divertirte al culto, vienes a aprender de su palabra y entregarte por completo. Jesús mismo, tras resucitar, ¿se acuerdan? ¿En dónde aparece camino a Emaús? ¿Y qué nos dice el texto? Que le abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. Esa es la obra del Espíritu mediante la predicación. Como iglesia, mis hermanos, debemos exigir una predicación fiel. Ustedes tienen que estar con su Biblia abierta, conocer de teología, para que el que se pare acá adelante no nos engañe. ¿Sí? Pero como oyentes, también debemos rogar por corazones que entiendan. No es suficiente decir amén. Sobre todo si no hemos entendido qué está diciendo realmente Dios. Estudiar la Biblia no es solo para teólogos, no es solo para los oficiales de la iglesia, los diáconos, los presbíteros, los pastores. Es para el pueblo, es para ti. Dios quiere que lo entiendas. No que te conformes con lo básico. Querida iglesia, deja las excusas. Abandona esa pereza espiritual que muchas veces se apodera de nuestras vidas. ¿Cuál es tu excusa? ¿No tengo tiempo? ¿Cuál es tu excusa? ¿Es que no logro entender toda la Biblia? No sé si hay alguien que entienda toda la Biblia. ¿Cuál es tu excusa? Hay millones de versiones. Hay millones de formas de entender. Y si nosotros no somos capaces de darle una correcta interpretación, vayamos a nuestros líderes. Vamos a quien nos puede ayudar, a quien nos puede enseñar. Dejemos la pereza. Muchos se emocionan con frases lindas que postean en sus redes sociales. Algunos se emocionan con algunas promesas que ni siquiera existen literalmente en las Escrituras. Muchos ignoran el contexto de cada texto y la doctrina. El que no entiende la palabra de Dios, mis hermanos, no puede vivirla. Y el que no la vive, solo tiene una religión superficial. Si tu Biblia está cerrada durante la semana, no esperes transformación el día domingo. No esperes crecimiento de esta iglesia. No esperes que su presencia esté en medio nuestro. Si el domingo solo te emocionas, pero no entiendes, no vas a crecer, porque la emoción se acaba cuando llegas a tu casa o al próximo día. Cuando el pueblo entiende la Escritura, Dios es glorificado, mis hermanos, y su pueblo es edificado y crecemos. ¿Sabes cómo se vive un avivamiento espiritual?
A veces pensamos que el avivamiento espiritual es que pasen grandes cosas sobrenaturales, ¿cierto? Eso es lo que se nos viene a la mente, lo primero. El avivamiento espiritual es que el pueblo se humille y empiece a tener relación con su Dios, orando y leyendo la palabra de nuestro Dios. Ese es un avivamiento. ¿Cómo esperas avivamiento en esta tu iglesia si no estás leyendo, si no estás orando, si no estás teniendo relación con tu Dios? Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto cómo el pueblo oye la palabra de Dios. Pero no solo esto, sino cómo también este pueblo está entendiendo la palabra de Dios. Y por último, veremos entonces cómo el pueblo, al entender la palabra de Dios, se goza. En nuestra tercera escena, vemos justamente esto, que el interés por la palabra de Dios ya no solamente es escuchar, pero fíjense que viene desde ahí, querer escuchar. Ahora hay gozo, porque están entendiendo la misericordia y el amor de nuestro buen Dios a pesar de nuestra rebeldía y nuestro pecado. La palabra, mis hermanos, cuando es comprendida, confronta el pecado y despierta la conciencia. Por eso podemos decir que el Evangelio incomoda. Cuando tú estás escuchando algo y no hay incomodidad en tu corazón ni en tu vida, posiblemente no sea el Evangelio. O posiblemente no estés entendiendo realmente esas palabras. Porque el Evangelio incomoda. Porque el Evangelio te dice que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces tú examinas tu vida y ves que no eres capaz. Y te incomoda, te desespera. Y cuando estás en la desesperación, te da tranquilidad. Porque también te dice que Dios te ama profundamente. Y te sostiene cada día. Y te dice, hijo, ven a mí con sus brazos abiertos. Nehemías les dice, no se entristezcan en el versículo 10, porque la alegría del Señor es fortaleza de ustedes. Si ustedes se dan cuenta, este texto no niega el dolor del pecado, pero la redirige hacia el gozo redentor. Y cuando estaba tratando de estudiar este texto me recordó, no sé si ustedes han leído el libro que se llama El progreso del peregrino, que habla de un personaje llamado Cristiano. Bueno, en el capítulo 6, Cristiano se encuentra con la cruz de Cristo. Y durante todo este tiempo estuvo cargando una mochila, si lo podemos decir así, con su pecado. Y esto era muy dificultoso para él. Sentía este dolor, este miedo, esta desesperación. Y dice lo siguiente, vine cargado con la culpa mía, de lejos, sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Por esto Nehemías les dice al pueblo que el día era santo, apartado para Dios, como mencionaba diácono Pablo, y que por lo tanto debía ser celebrado con alegría y con gozo. Mis hermanos, y el texto nos dice que el pueblo no solo se alegra porque ha recibido el perdón de sus pecados, sino que también es tanto su alegría, es tanto su gozo, que ahora comparte con otros de su gran alegría. Versículo 12. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. Cuando dice a mandar porciones se refería a sus vecinos, a sus hermanos, a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que le habían enseñado. Amada iglesia,
Uno de los distintivos más poderosos del pueblo de Dios es su generosidad mutua, su comunión sincera, su disposición a compartir lo que tiene, tanto en lo espiritual como en lo material. El que sabe mucho debe compartir de su conocimiento, y el que tiene mucho en el lado físico también lo tiene que compartir. Desde los primeros capítulos del libro de Hechos vemos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:44. Compartir entonces no era opcional, era la expresión visible de Cristo reinando en sus corazones. Compartir implica mucho más allá que simplemente una ayuda puntual que uno puede hacer de vez en cuando. Implica mucho más que desprenderse de algún bien. Implica abrir el corazón, y ahí nos complica. Implica salir del egoísmo y actuar con un amor sacrificial, entregándote por completo, por amor a tu hermano. Y aquí, mis hermanos, debemos hacer una pausa y una reprensión necesaria. ¿Dónde está ese espíritu en nuestra congregación? Muchos dicen ser parte del cuerpo de Cristo, pero viven aislados, cerrados, indiferentes a las necesidades de sus hermanos. Posiblemente no sepamos de nuestro hermano hasta el próximo día domingo o hasta cuando nos veamos. A muchos vienen a la iglesia para recibir, pero no están dispuestos a dar ni a entregar. Algunos se aferran a sus bienes, a su tiempo, a su espacio personal, como si fueran dueños absolutos de estas cosas. ¿Y acaso nuestros bienes, nuestra salud, nuestra comodidad, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestras vacaciones, nuestro descanso, no es todo del Señor? Todo debe estar al servicio de Dios y su reino. El que no comparte traiciona el Evangelio. El Evangelio, en su esencia, es una noticia de entrega. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Jesucristo dio su vida por nosotros. El Padre y el Hijo dieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, debe provocar en nosotros el dar, el entregarnos por completo, actuar con amor sacrificial. Compartir implica sacrificio, implica invertir nuestro tiempo, implica invertir nuestra propia comodidad en algunas situaciones, nuestros recursos materiales. Implica incomodarse, mirar al otro con ojos de compasión y amor. Implica dejar de pensar como consumidores espirituales y comenzar a actuar como miembros de una familia redimida por Dios. Queridos hermanos, la falta de compartir no es solo una debilidad. No es solo, ¿cuál es la debilidad de la iglesia? Es que no compartimos tanto. Hermanos, es un pecado. Es un pecado. No es solo una debilidad, es un pecado. Un pecado que debemos confesar ante nuestro Señor y abandonar. Porque no sirve de nada decirlo, pero no hacer nada para cambiarlo. Donde no hay generosidad, no hay comunión verdadera.
Y donde no hay comunión, no hay testimonio poderoso al mundo. No vamos a impactar más allá, mis hermanos, si no hay comunión entre nosotros. Si no somos hermanos entre nosotros, ¿cómo vamos a impactar a los de afuera? Los de afuera nos van a mirar y van a ver que estamos más divididos que ellos mismos. Los de afuera nos van a mirar y van a ver a cristianos que solamente se quejan, que solamente sufren, que siempre tienen un semblante de dolor y de tristeza. ¿Estamos compartiendo nuestras cargas con los demás? ¿Estamos compartiendo nuestras bendiciones con los demás? ¿Estamos compartiendo nuestras vidas con nuestros hermanos? ¿O acaso no podemos mostrarnos débiles a los demás? ¿O acaso yo no puedo ir delante de ustedes y confesar mis pecados o mis debilidades porque soy el pastor? ¿Acaso yo no lucho? ¿Acaso yo no sufro? ¿Acaso ustedes no tienen dolor, no sufren, no pasan malos días, no tienen problemas con su fe? Y callamos, mis hermanos. Necesitamos arrepentirnos y volver a la esencia del Evangelio. Este pasaje, mis hermanos, no nos habla de emociones momentáneas, ni de programas religiosos bien organizados. Nos muestra una obra genuina del Espíritu Santo, que comienza cuando el pueblo clama: tráenos el libro, tráenos la Biblia, Señor, dependemos de ti. No hay restauración duradera sin la centralidad en la palabra de nuestro Dios. Posiblemente podamos reconstruir muros, levantar hermosos templos, multiplicar los ministerios, multiplicarnos al doble, al triple, ser grandes, ser la iglesia más grande de Ñuble. Pero si no está la palabra de Dios en el centro, todo será superficial y temporal. Que el Señor te bendiga. Oremos al Señor.